aunque algunos se han incluido después de su muerte, porque hay un par de libros o de títulos que son panegíricos dedicados a ella, que posiblemente los metieron allí sus hijos, pero por lo demás los libros llevan la impronta de María Guadalupe. Los dos primeros apartados, por ejemplo, están dedicados a la historia, y todas las noticias que nos hablan de ella nos hablan de su afición a la historia, de su gusto por la historia. Incluso estaba escribiendo una historia de China, como decía esta autora sefardí de Ámsterdam. El primer apartado de historia está en lengua vulgar, el segundo en latín, entre los dos son más de 1000 títulos, y además sabemos que la duquesa llegó a pedirle al marqués de Mondéjar, don Gaspar Ibáñez de Segovia, que le hicieran un juicio crítico de los historiadores, a lo que éste respondió publicando la noticia y juicio de los principales noticia y juicio de los principales escritores antiguos y modernos de la historia de España. Es decir, que realmente era muy aficionada a la historia, y eso implica que dos de los apartados mayores se dediquen a la historia. Claro, la historia entendida desde su punto de vista, lo cual quiere decir no solo historia y también geografía, también quiere decir, o sea, encontramos muchísimos tratados geográficos, sobre todo Europa y sobre tierras lejanas, pero también quiere decir obras de historia sagrada. Historias de las distintas órdenes, muchísimas biografías de santos, hagiografías, que son muy queridas en el barroco. O sea, esta es una biblioteca también muy barroca en ese sentido. De santos, frailes, beatos, mártires, etcétera, que sobre todo están en el apartado de lengua vulgar. Mientras que los de latín tienen más historias de órdenes, historias de lo que nosotros consideramos historia propiamente dicha, etcétera. Las misiones también aparecen. La historia de las misiones, relaciones sobre las misiones, los mártires del Japón, creo que son más de 10 títulos sobre los mártires del Japón, pero es que de hecho uno de los textos panegíricos, el que relata cómo murió, cuenta que 3 días antes de morir, cuando sintió ya la enfermedad, lo primero que hizo la duquesa fue agarrar un libro de los mártires del Japón y ya no se separó de él en esos 3 días hasta que se murió. O sea que no es nada extraño que tenga tantísimos libros, desde luego tenía para elegir qué libro agarrar. También tiene mucho de la historia de Portugal, porque como os digo, nunca se desinteresó por la historia de su país, y tiene desde historias de los hechos de los portugueses, historias bastante más antiguas o de las conquistas de los portugueses en el siglo XVI y demás, hasta los acontecimientos más recientes de Portugal, la restauración, el reinado del duque de Braganza, etcétera, etcétera. Los siguientes apartados, una vez que pasamos esto de historia vulgar e historia en latín, son un poco de todo. Aunque de nuevo las secciones dedicadas a la religión son las que más libros tienen. En este sentido nos encontramos con una biblioteca bastante conservadora. O sea, lo que encontramos son los libros propios de la doctrina postridentina, entre la teología moral, la teología escolástica, los sermones, etcétera. Todo nos deja entrever el espíritu postridentino. Así que desde ese punto de vista, como digo, es muy conservadora, aunque no deja de haber sorpresas. Por ejemplo, tenía varias Biblias en lengua vulgar, cuando no es hasta el siglo XVIII cuando se publica la Biblia en lengua vulgar en castellano, y es bastante, sobre todo en territorios como España, la lectura de la Biblia en lengua vulgar está muy, más que restringida, prohibida directamente. Hay otros territorios católicos, como Francia, donde sí hay cierta tradición de Biblias en lengua romance, ¿no? En lengua francesa, pero en España desde luego no la hay. Y ella tiene una edición bilingüe en latín y francés, y después entre los libros de religión en lengua extranjera tiene también el Génesis y el Nuevo Testamento en francés, pero en castellano tiene también 2 ejemplares en la última sección. O sea que tiene incluso la Biblia en lengua romance, que yo digo que es una cosa bastante extraña. En el apartado dedicado a la filosofía y las ciencias naturales también es bastante conservador. Encontramos autores renacentistas, autores medievales, clásicos, y no encontramos mucha sorpresa. Aunque en el apartado que se dedica a los libros matemáticos, es el apartado de la letra H, el Libri Mathematici, etc., ahí encontramos, por ejemplo, la geometría y las epístolas de Descartes. O sea que algunos autores bastante nuevos sí vamos a encontrar. Entre los libros de gramática, claro, una biblioteca con tantísimos idiomas, que reunía tantísimos idiomas, aunque yo os digo, está concentrada en castellano, portugués, latín y algo de italiano y francés,
pero tiene muchísimos otros idiomas, pues obviamente hay muchos diccionarios. Desde diccionarios de lenguas europeas hasta incluso uno en lengua cumanagota, que es una tribu de Venezuela, y que posiblemente llegó a través de las misiones, imagino. Y por último, esos dos apartados de diversos idiomas, el apartado L y M, que son los que reúnen más volúmenes, aunque hay que tener en cuenta, claro, simplemente hay libros de humanidad en diversos idiomas y libros religiosos en diversos idiomas, o sea que no están tan separados, tan compartimentados como los libros en romance y en latín, por eso son tan grandes estas secciones. Y lo curioso es que además son las secciones más innovadoras. No tanto los libros de religión, donde sobre todo vamos a encontrar biografías, historia sacra de nuevo y demás, las biografías, etcétera, sino esta sección de humanidad. Es la más curiosa. Aquí que encontramos pues mucha historia y mucha geografía, tiene incluso de Laponia y de distintos lugares de África, Asia, la Tartaria, China, Malabar, incluso el viaje a la India de Marco Polo. Pero también tenemos, por ejemplo, aquí obras de Francis Bacon y de Descartes. Tiene como 5 libros de Descartes en esta sección. Tiene la dignidad, tiene los principios de la filosofía, la meditación metafísica, el discurso del método, y después en la sección de libros religiosos tiene las pasiones del alma de Descartes. O sea que es en esta sección que posiblemente, imagino que fue además la más difícil de reunir, todos estos libros en lenguas extranjeras, deben ser los que menos llegaban a Madrid, o los que más difícilmente llegaban. Es ahí donde encontramos las mayores novedades en esta biblioteca. Y además también es donde encontramos más obras de literatura, de lo que nosotros consideramos hoy día literatura de ficción y poesía. Porque en los apartados en lengua romance apenas había. Ya estamos hablando de una época en la que la poesía y la literatura española tenían una cantidad de autores reconocidos, publicados, o sea que no eran difíciles de conseguir. Y sin embargo parece que no les interesasen mucho, ni los españoles ni los portugueses. Y sin embargo aquí tiene autores italianos, tiene Vittorio de Colonna, Sannazaro, Ludovico Dolce, o franceses como Ronsard. Aquí sí tiene poetas, mientras que las secciones en romance, en portugués y castellano, no. Posiblemente porque ese tipo de obras en castellano o portugués están más vinculados al entretenimiento, al placer, y claro, eso pega muy poco, o casa poco con esta imagen de mujer erudita sacrificada por la erudición y sacrificada por la religión católica. Ahí pega muy poco que te pongas a leer poesía que no sea religiosa, mientras que al fin y al cabo en lenguas extranjeras, pues bueno, también está justificado por el conocimiento de esas lenguas. En definitiva, una biblioteca innovadora y conservadora a un tiempo. Conservadora por este aspecto postridentino de defensa de la religión católica, e innovadora por ser la biblioteca reunida y vivida por una mujer. Innovadora porque nos habla de territorio, de todos los territorios del orbe prácticamente, nos habla del conocimiento y del deseo de conocimiento, y también porque dentro de todos estos libros más clásicos se nos están colando autores, como digo, muy recientes y que están ya trayendo ideas muy distintas a las ideas postridentinas. ¿Cómo acabó esta biblioteca? Para finalizar ya. Bueno, durante la ocupación francesa, a principios del siglo XVIII, ya sufrió, del siglo XIX, perdón, el convento de Santa Eulalia sufrió ya bastantes desperfectos y los libros se trasladaron a otro convento de la ciudad, a San Pedro Mártir, que estaba también extramuros. Los destrozos de la guerra, la codicia de algunos, la desidia de muchos, se dice que incluso llegaron a venderse algunos de los libros pero se llegaron a vender para liar especias, pues hicieron que la biblioteca llegara ya a mitad del siglo XIX bastante mermada. Después, con la desamortización, los conventos pierden este tipo de biblioteca, aunque yo he de decir que, aunque sé que estos libros se perdieron o se dispersaron, hoy día no sé dónde están. Es una de las partes de la investigación, me quedan muchas partes para investigar, mucha investigación que hacer sobre María Guadalupe, pero este es uno de los temas en los que aún no me he podido meter, en buscar dónde están sus libros. Calculo que muchos seguirán rondando la provincia de Sevilla, pero realmente hoy día su biblioteca está en principio perdida. Espero que se pueda recuperar, al menos seguirle la pista a algunos de estos libros. Y aquí concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia.
preguntaría si hay alguna pregunta, algún interesado que quiera hacerle una pregunta, por favor. Un micrófono para que te oigas porque el aire acondicionado más allá del enorme volumen de su biblioteca y de las alabanzas que hacen pues, frailes, misioneros hacia esta señorona, bueno, de lo poco o mucho que usted ha revisado sobre ella, ¿ha encontrado alguna noticia de la propia, bueno, de su propia persona que haga referencia a su lectura, como anotaciones en sus libros o, no sé, en su correspondencia, que se refiere a algún libro que en particular disfrutó? Bueno, de ese tipo de cosas me refiero. De eso he encontrado muy poco, porque cartas de ella tengo un par, son esta escrita al rey y escrita al confesor. Entonces, hay poca correspondencia, al menos he encontrado poca correspondencia sobre ella, porque uno de los problemas de la duquesa de Aveiro es que al estar sus territorios y también sus intereses tan dispersos, hay que hacer una búsqueda en muchísimos archivos, o sea que ya no solo se trata de tiempo, sino también de poder viajar de un sitio a otro para seguirle la pista. Y entre sus libros, como te digo, no he consultado aún sus libros físicamente. Me he dedicado a buscar información sobre ella en Madrid, en Toledo y en algunos otros sitios. Y después a trabajar lo que es el inventario de su biblioteca. Sé, lo que sí que menciona en todos estos textos es su afición, por ejemplo, por los mártires de Japón y cómo, como he contado, cómo agarra el libro de los mártires del Japón en cuanto se siente morir. Eso sí, de ese libro en concreto. Después ya de otro tipo de libros no sabría decirte, porque todavía me queda bastante por investigar y espero que aparezca más información. Sé que hay, pero claro, solo en Madrid hay 3 archivos, o sea, el Archivo Histórico Nacional, la Real Academia de la Historia y el Archivo de Protocolos de Madrid. En esos 3 hay información sobre ella, de la que yo tengo parte, pero no toda. Después hay Toledo, después en los distintos territorios, en Corona de Aragón, el Archivo de la Corona de Aragón también sé que hay, aún no tengo. En Portugal, aún ni he pisado Portugal con esta intención, así que yo creo que seguirá saliendo información, pero no la tengo. ¿Alguna otra pregunta? Acá, por favor. Y luego atrás. Buenas tardes, doctora. Buscando un poquito de información, queriendo saber quién era esta mujer un poquito antes de venir, encontré que hay un libro de correspondencia. Yo creo que sí lo conoce porque está publicado en España. ¿Este libro tiene correspondencia de ella también o son solo las cartas que a ella le dirigieron? ¿Pero se refiere al libro de Burrus, de ¿Quién no escribe a la duquesa? No, ¿O a otro que he publicado recientemente? Hay uno publicado recientemente que sí. Duquesa para son correspondencia con varios... Es cartas a la duquesa o algo así. Sí, es que ese libro no lo he podido consultar todavía, lo descubrí yo también recientemente, pero me parece que es un libro de ficción. Leyendo claro, vi que estaba, lo vi antes de venir a México, porque es un libro muy reciente. Y viendo la sinopsis, es un libro de ficción, al menos si hablamos del mismo, que está escrito por un autor, es un portugués, que fue cónsul en alguna ciudad de España. Por eso aún no he ido a por él, porque además es que coincidió justo antes de venir a México. El libro que hay sobre su correspondencia, donde también aparece algún texto de ella, es este libro de Burrus, de ¿Quién no escribe a la duquesa?, que es un libro además muy bueno, escrito, es el típico libro de erudición, el autor es un jesuita, que utiliza sobre todo, utiliza además fuentes que están aquí en América y fuentes que están, porque él se formó en la Gregoriana, en Roma, entonces utiliza fuentes tanto europeas como americanas, y ahí se encuentra muchísima información sobre ella y sobre 1000 cosas. Pero este en concreto del que creo que hablamos del mismo libro, cuando me puse a leer la sinopsis, pues ya digo que lo encontré justo antes de venir aquí, y me parece que es un libro de ficción, por lo que leí en la sinopsis y demás. Claro, cuando vi cartas a la duquesa, pero creo que toma a la duquesa un poco como punto de partida después para hacer otra cosa. Allá, por favor. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho cuando mencionó
biblioteca trabajada y vivida por una mujer. Es en relación a lo que el compañero, ¿qué tanto ella leyó, disfrutó esta biblioteca? No lo sabemos. No, podemos adivinarlo porque su biblioteca coincide mucho con su biografía, con los intereses que no vemos. se vale adivinar. Claro, exactamente, no vale eso, pero sí que es cierto que su biografía y su biblioteca tienen muchísimos puntos en común. Así que por eso digo que es una biblioteca vivida por ella. Okay. Por cómo, o sea, las misiones, la historia religiosa, la historia, los distintos idiomas, la situación de Portugal, todo eso está en su biblioteca y es de lo que más espacio ocupa en su biblioteca. Entre los libros de geografía, por ejemplo, hay libros de todas las regiones del mundo, lo cual casa mucho con una persona que está recibiendo cartas de todo el mundo, de las regiones más remotas. Y las misiones están presentes en su biblioteca, la historia de las distintas órdenes, que al fin y al cabo son las que están llevando a cabo las misiones, todo eso tiene un peso muy muy claro en su biblioteca. Por eso digo que coincide mucho la biografía y la biblioteca. Okay. Y por eso se puede ver que, ya digo, no sé si el marido tendría alguna intervención o no en ella, pero está tan vinculada a su propia biografía que se ve que la biblioteca era de la duquesa. ¿Y tiene ex libris sus libros para saber, bueno, no saber realmente, pero nos puede ayudar un poco si realmente eran de la casa o alguna identificación más personal de ella? Tampoco lo sé aún, espero que sí. El problema es que yo empecé a trabajar sobre este tema poco antes de irme a Italia, que ya llevo 2 años y pico en Italia. Entonces, claro, yo, como digo, sospecho que buena parte de sus libros sigan por los alrededores de Marchena, aunque muchos pueden haber acabado lejos, pero aún no he buscado los ¿Este inventario libros. sí existe? Sí, el inventario existe. ¿Están los libros físicamente? No, está solamente el inventario. El inventario existe, está encuadernado, además el documento en sí es bastante bonito. Está escrito manuscrito, por supuesto, y encuadernado en piel, y está en el archivo en Toledo, en la sección Nobleza del Histórico Nacional. Okay. ¿Y ella conoció personalmente al padre Quino? No, personalmente no. El padre Quino le está escribiendo desde que está ya en Andalucía para embarcarse a América. Él esperaba que a China, digo que acabó a mitad de camino, pero ya le escribe desde Sevilla y desde Cádiz. Pero no hay noticias de que lleguen a conocerse personalmente. ¿Y la historia de Baja California del padre Quino la menciona a ella? No la menciona. ¿No la menciona? No la menciona, es un tema muy interesante. Puede que no la mencione, no recuerdo ahora quién es el que menciona, el que dice esto, si es Burroughs o es otro autor, pero la historia de Baja California se escribe en un momento en que es cuando la duquesa tiene todos estos conflictos con su esposo y con el rey y demás. Entonces, a pesar de que buena parte de lo que está en la historia está en las cartas, después ella no la menciona. Entonces puede que sea también una cuestión política ya el hecho de por qué no la menciona a ella. Y finalmente, ella colaboró en especie, en dinero, en estas familias tan nobles, y que finalmente había un interés económico muy fuerte por rescatar estos títulos nobiliarios. Claro. ¿Llegó a mandar dinero o algo para la misión de Baja California, principalmente en los reinos de Nueva España? A esas misiones en concreto no sé. Sé que, por ejemplo, la misión de los capuchinos en Sierra Leona dio 200 ducados. A la misión en California escribió el memorándum y la estuvo apoyando desde el principio. Si la apoyó además con dinero no lo sé, porque esa es otra de las cuestiones que aún me quedan por investigar bien de la duquesa, que son sus finanzas. Claro. Tengo alguna documentación de Toledo, del archivo en Toledo, pero es bastante complejo, porque claro, ella llega a Madrid, pues habiendo dejado atrás lo que es una buena parte de su patrimonio. De hecho, al llegar a Madrid pide un crédito al duque de Alba, del que después se hace responsable su esposo. Entonces, no sé hasta qué punto sus finanzas estaban bien cuando ella se estaba en Madrid. Después, claro, también España tiene muchos territorios, pero como bien ha dicho, tiene que luchar
por mantener todos esos y tiene que invertir en luchar, en mantener los territorios españoles y en recuperar los portugueses. Entonces, claro, también es verdad que al casarse con el que después hereda con su esposo, al heredar su esposo el ducado de Arcos, pues ahí llegan a la familia buenos patrimonios. Pero yo no sé hasta qué punto sus finanzas estaban tan bien como para estar financiando misiones. Aún así, en su testamento sí que habla del dinero que deja algunas misiones. A la misión en Malabar creo que le deja establecido alguna capellanía y alguna financiación para misiones bastante lejanas. También en su testamento habla eso de alguna propiedad que deja en Lisboa para los jesuitas, de cara también a misiones, pero por ejemplo esa propiedad que ella deja en Lisboa no sabe, poco antes de morir, no sabe que es de ella. Entonces no sé hasta qué punto es realmente tan solvente como para financiar tantísimas misiones. Claro. Por otro lado, es verdad que los misioneros siguen recurriendo a ella. Pero claro, ella les ofrece, yo creo que la cuestión es que ella no solamente les ofrece dinero, sino también su apoyo y su intercesión ante terceros, en la corte o en la jerarquía eclesiástica. Y eso vale a veces más que sí, dinero. Exactamente. La apertura de una casa con dinero, es un rey, es un lugar. Exactamente. Sí. La redistribución de esas noticias, la red de información que ella maneja. O sea que no solamente es dinero lo que ella les puede ofrecer, a pesar de que ya digo que también ofrece dinero, pero no sé ya más casos puntuales. Bueno, gracias. Yo quería hacer una precisión antes de la pregunta porque me parece pertinente y especialmente porque en México hemos trabajado pocos las bibliotecas que tenemos. La noticia del inventario, como la relación de libros, caso afortunado siglo XVIII, aunque no son mayoría, con lo cual habla un poco del interés de esta elaboración en el documento. Estos inventarios que nos dicen detalladamente autor, título, lugar, año, son una minoría frente a la producción de documentos general. Es decir, la mayor parte de los estudios muestran que los documentos sobre inventarios de bibliotecas son relaciones muy simples, que incluso tienen que ver con códigos culturales que comparten quienes los hacen, ¿no? El arte de Nebrija, que no necesariamente es el diccionario de Nebrija, es una edición latina pedida por la reina, o sea, este tipo de cosas. Pero por otro lado, a menos que tengamos una noticia escrita, que a lo mejor encuentras, y ojalá la encontraran algún día, que nos indique que ella decidió en determinado momento o encuadernar de una manera particular su biblioteca o dejar su superlibris o su exlibris, no hay manera de identificar el objeto posteriormente. Veamos el mejor ejemplo de una biblioteca que tenemos novohispana. Burrus se ha cansado de buscar en los archivos y se cansó de buscar en realidad el inventario citado de la biblioteca de Carlos de Sigüenza y Góngora. Un inventario que dicen que tenía 450 libros. El inventario debería estar en paralelo al testamento. Lo que se conserva todavía en Archivo General de la Nación es el testamento, pero no el inventario. Entonces, lo que sí conservamos, y eso no lo dice la documentación propia de Sigüenza, es que él anota en portada su firma, el precio con el que compra el libro y en muchas ocasiones a quién le manda a pedir el libro. O sea, nos dice que el libro no llega por un trámite digamos libresco común, ¿no? Comercio común, sino que son peticiones especiales que manda a pedir a Colonia o a tal cosa y le llega el libro. Entonces, si no fuese por este pequeño factor, no podríamos localizar los libros de Carlos de Sigüenza y Góngora. Nosotros hemos perdido el inventario, pero tenemos noticia de algunos de sus libros. O sea, estaríamos rozando alrededor de los 9 localizados con estas características, 4 de los cuales indican el precio y la llegada. Pero en casas tan grandes y en bibliotecas tan grandes, como has dicho, en el inventario se habla básicamente de encuadernación en pergamino. Sí. El pergamino es la encuadernación más común de las bibliotecas de la época, lo que habla precisamente de que nunca hubo una intención de darle personalidad a la colección a través de la encuadernación, como se da en otras casas de nobleza española, ¿no? Justo eso. Entre la nobleza española era muy común que al menos parte de los libros estuvieran encuadernados con las armas de la casa y después con encuadernaciones más de lujo. O sea, ya tienen encuadernaciones caras, porque la mayoría está en piel, no en papel, claro. Aunque hay parte también en papel. Sin embargo, aunque sean caras, no están personalizadas, como tú bien dices, no llevan el sello de la casa. Porque si lo llevara, lo diría, porque es el libro encuadernado, con manecillas de plata,
con las armas de la casa, todo eso es más caro, porque buena parte del precio del libro iba en la encuadernación. Pero eso hace también la diferencia entre las bibliotecas, entre esas bibliotecas que son útiles y aquellas bibliotecas que son patrimoniales de ostentación. Sí. Las bibliotecas que son encuadernadas con este deseo de mostrar mi riqueza suelen ser bibliotecas más patrimoniales que útiles para el lector. O sea, solo muestran, ¿no? Esta es mi biblioteca y mi color. Y en esta, en cambio, no hay noticias de este tipo. No hay noticias eso, de libros encuadernados con el escudo de la casa, o libros, también es muy típico, por ejemplo, eso, encuadernados con manecillas de plata. Manecillas de plata hay un montón. Aquí no hace mención, o de terciopelo, este tipo de cosas así, encuadernaciones más de lujo, más de además detallistas. una moda que nace con Felipe II y su encuadernación escurialense que va a montar toda una tendencia en las casas de nobleza. Entonces, eso es muy característico para esta biblioteca. Sí. Pero a lo mejor sí, ojalá entre Claro, tanta dispersión que aparezca una habría que variedad ver. de lecturas, ¿no? Sí, me recuerdo lo que estás diciendo, por ejemplo, cuidado, así se conocen, por supuesto, los libros de Hernando Colón, que sí que escriben ellos, pero también de Juan de Maslara, que es un humanista sevillano del 16. Así también Klaus Wagner pudo recuperar algún libro de él, alguna noticia de libros poseídos por él, porque había escrito él algo en ellos. A eso me refiero, Pero, es que son casos muy puntuales. Si no tenemos esa brújula, podemos identificar ciertas ediciones registradas en ciertos inventarios en algunas bibliotecas, pero decir, este libro le perteneció a esta colección, es un verdadero galimatías, a menos que el poseedor haya tenido el interés de dejar ese rastro en sus libros. Exactamente, sí, ¿No? si no es muy difícil. Gracias. Sí, eres tú. Sí, eres tú. Bueno, me gustó mucho tu ponencia. Gracias. Creaste mucha atención y eso fue muy... Bueno, es por María Guadalupe, muy bien. esta duquesa de Aveiro, es que es fácil. Es un buen personaje, presentarla. es excelente. Y bueno, son muchas preguntas, pero me quiero centrar en una. En este maravilloso inventario que te pusieron en las manos, Sí. ¿cómo se registran los manuscritos? O sea, hay un tanto de manuscritos. Sí que hay. ¿Cómo está inscrita el registro de los manuscritos? Hay algunos manuscritos, creo que sobre todo en la sección de varios. Te lo voy a buscar, porque ya lo tengo aquí. Bueno, y en la sección K, la de gramática y manuscritos. A ver si los encuentro. Sí. Me han pillado un poco porque sé que están aquí, pero no los tengo. La sección K, a ver. Aquí en el Excel que es un poco lioso. A ver, déjame pensar. Pero de alguno que te acuerdes, porque ¿qué hace la diferencia entre un impreso Y un manuscrito. y un manuscrito? Generalmente son estos los que más caen, estos códigos, ¿no? Manuscritos sobre, No, o claro, sección de manuscritos. Los manuscritos, primero que es más difícil,